Cuando pensamos en una sentencia de por vida, consideramos que un criminal tiene que pasar sus últimos momentos en prisión. Sin embargo, no necesariamente es el caso. Aquí hay algunos criminales que superaron su tiempo entre cuatro paredes y tuvieron que reintegrarse a una vida muy diferente a la que estaban tan acostumbrados. Gloria Williams. Esta es la mujer encarcelada durante más tiempo en Luisiana. En 1971, Williams, entonces de 25 años, fue arrestada en Luisiana, después de que ella y dos personas más intentaran robar una tienda de comestibles usando una pistola de juguete que tomó de su hijo. Durante un forcejeo con el dueño de la tienda, Butch Kutera, el cómplice de Williams, una chica de 16 años, tomó la vida de Kutera. 9 meses después, los tres fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras estaba en prisión, Williams transformó su vida, participando en el Ministerio Penitenciario y en el programa Big Sisters, en el cual las presas de larga condena asesoran a las mujeres recién llegadas. En julio de 2019, Williams compareció ante la Junta de Perdones y Libertades Condiciones de Luisiana con la esperanza de ser elegible para libertad condicional. Para entonces, Williams era la única que aún estaba encarcelada. Sin embargo, fue una larga espera de 2 años sin que el gobernador tomara ninguna acción y con la pandemia de COVID-19. Finalmente, el 20 de agosto de 2021, más de 2 años después de la recomendación de la Junta de Libertad Condicional, Williams finalmente fue elegible para la consideración de libertad condicional. El 25 de enero de 2022, Williams compareció vía Zoom ante los 3 miembros de la Junta de Libertad Condicional, quienes votaron unánimemente para concederle la libertad condicional a Williams con la condición de que no tuviera contacto con la familia Kutera. Horas más tarde, Williams, de 76 años, salió de prisión después de 51 largos años. Williams se reunió con su familia, incluidos sus hermanos, hijos que ahora eran adultos, nietos adultos y bisnietos. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Henry Montgomery. En 1963, Henry Montgomery, entonces un joven de 17 años, fue acusado de disparar contra un diputado sheriff blanco del este de Baton Rouge. Más de 60 hombres negros fueron arrestados tras el tiroteo y se reportaron quemas de cruces en los días previos al juicio. Montgomery fue juzgado y condenado por el crimen y automáticamente recibió sentencia de fila condenatoria. En 1966, Montgomery fue juzgado de nuevo bajo el argumento de que la atmósfera alrededor del juicio había sido parcial y le había impedido tener un juicio justo. Su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin libertad condicional a pesar de ser un adolescente que ingresaba a la notoriamente violenta y abusiva prisión de Angola. Montgomery se convirtió en entrenador y formador de un equipo de boxeo, trabajó en el departamento de serigrafía de la prisión y se convirtió en un modelo positivo y consejero para otros hombres en prisión. En 2012, la Corte Suprema sostuvo en el caso Miller vs. Alabama que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional impuestas a menores son inconstitucionales. Montgomery presentó una moción para impugnar su sentencia bajo Miller, pero fue denegado. Montgomery apeló y, en 2016, la Corte Suprema decidió en su caso que todos los estados debían aplicar la prohibición anunciada en Miller. Como resultado, Montgomery fue resentenciado a cadena perpetua con la oportunidad de libertad condicional después de la decisión de la Corte, pero la Junta de Libertad Condicional le negó la liberación en 2018 y 2019. Finalmente, en 2021, la Junta de Perdones y el Comité de Libertad Condicional votaron unánimemente por su liberación. Montgomery salió libre el 17 de noviembre de 2021, después de 57 años en prisión, a la edad de 75 años. El caso de Montgomery tuvo tal impacto que hoy 31 estados y el Distrito de Columbia prohíben las sentencias de cadena perpetua, sin libertad condicional para niños, o no tienen a nadie cumpliendo la sentencia. Paul Geidel Jr., también de Connecticut, tuvo un comienzo difícil en la vida. Quedó huérfano a la edad de solo 7 años y abandonó la escuela a los 14. No estaba hecho para el trabajo manual, así que trabajó como botones en Hartford y Nueva York. El 26 de julio de 1911, Geidel se fijó en uno de los huéspedes que se alojaba en el Hotel Iroquois, ya que supuestamente era un corredor de bolsa adinerado.
Así, Geidel se coló en la habitación de William Jackson y lo asesinó. Solo consiguió suficiente dinero para comprar un traje. 2 días después, Geidel fue arrestado y terminó siendo condenado por asesinato en segundo grado y enviado a prisión de 20 años a cadena perpetua. Edel fue enviado a la instalación correccional Sing Song en Nueva York. Geidel tuvo un colapso en prisión en 1919, su 8º año. Fue enviado a la sala de locura en Denamora, donde pasó 7 años antes de ser transferido de nuevo a la población carcelaria general. Su última ubicación sería en una unidad diseñada para reclusos mayores, que más se asemejaba a un dormitorio que a una prisión en la instalación correccional Fishkill. Geidel fue concedido libertad condicional en agosto de 1974, pero el ahora octogenario no quería irse, quizás porque ya había estado en prisión durante 63 años y era la única vida que conocía. Optó por permanecer en prisión casi 6 años más. El 7 de mayo de 1980, Geidel salió de Fishkill, habiendo cumplido la sentencia más larga en la historia carcelaria de América, e incluso ingresando en el libro Guinness de los récords mundiales. Pasó el resto de sus días en un hogar de ancianos en el condado de Dutchess, hasta la edad de 93 años. Joseph Ligon. Ampliamente conocido como el prisionero más longevo de América, quien fue condenado a cadena perpetua siendo menor de edad. Joseph Ligon fue tristemente condenado por un crimen a la edad de 15 años, el 20 de febrero de 1953 en Filadelfia. Ligon simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba con un grupo de adolescentes que cometieron una serie de robos para comprar alcohol, lo cual llevó a que múltiples personas fueran asesinadas. Se argumentó que su caso tenía ciertos defectos desde el inicio, ya que a Ligon no se le permitió tener representación legal ni visitas familiares a pesar de ser menor de edad. La policía también les dio confesiones para firmar, aunque Ligon no terminó la vida de nadie. Él y otros acusados fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Joseph Ligon pasó mucho tiempo luchando contra su caso junto a su abogado de 15 años, Bradley Bridge, quien dijo que, si este caso se llevara a juicio hoy, Ligon solo habría recibido una sentencia de 5 a 10 años, lo que resalta cuán defectuoso era el sistema legal. En 2012, la Corte Suprema de EEU dictaminó que todos los presos juveniles debían ser resentenciados bajo el caso Miller vs. Alabama. Al año siguiente, Joseph Ligon fue resentenciado a 35 años, lo que significaba que podía solicitar la libertad condicional debido al tiempo cumplido. Sin embargo, se negó a aceptar la libertad condicional, ya que quería tener control total sobre su caso y, por lo tanto, continuó cumpliendo su sentencia. Ligon pasó casi 7 décadas en prisión, entrando a los 15 años y reingresando a un mundo que apenas reconocía a los 83 años. El 11 de febrero de 2021. Sheldry Top, como muchos otros criminales, tuvo un comienzo difícil en la vida, siendo abusado por su padre a una temprana edad y constantemente entrando y saliendo de instituciones mentales desde los 12 años. En 1962, Top acabó con la vida de Charles Davis, de 50 años, después de irrumpir en su hogar. En ese momento, tenía 17 años y estaba fugitivo del Hospital Estatal de Salud Mental en Pontiac. Top fue capturado en Chicago en 1962, menos de 2 semanas después de que confesara el crimen, y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en un tribunal del condado de Michigan. Su sentencia fue posteriormente reducida a 40 a 60 años, también debido al caso Montgomery vs. Louisiana, ya que era un menor en ese momento. Cuando el juez James Alexander volvió a sentenciar a Top, ya había cumplido 56 años y tenía más de 10 años de créditos por buen comportamiento, lo que le permitió ser liberado sin una audiencia de libertad condicional. En febrero de 2019, Top salió de prisión como un hombre libre a los 74 años de edad. Actualmente vive con familiares que lo han apoyado durante su periodo en prisión. Hasta la próxima, no olviden suscribirse.